El sonido que me despertó no fue un grito, sino un sollozo ahogado, un temblor que sacudió la cama. Abrí los ojos y vi a Livia sentada, abrazándose las rodillas, con la luz de su celular iluminando las lágrimas que corrían por su rostro. Eran casi las 3 de la mañana. ¿Qué pasa, amor? ¿Tuviste una pesadilla?, le pregunté, con la voz pastosa por el sueño. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Me extendió el teléfono con mano temblorosa. En la pantalla había una foto. Era nuestro pasillo, el corredor oscuro que llevaba a la puerta de entrada, pero estaba tomada desde un ángulo extraño, bajo, como si alguien estuviera agachado. Deslicé el dedo. Otra foto, la misma perspectiva, pero ahora con la puerta de nuestro vecino ligeramente abierta. Una tercera, la puerta del vecino cerrada. Una cuarta, un acercamiento a nuestra mirilla. La quinta me heló la sangre. Estaba fechada hacía menos de un minuto. Era la misma imagen, pero se notaba el reflejo de una luz debajo de nuestra puerta. La luz de nuestro propio apartamento. He estado recibiendo esto desde hace una hora, susurró Livia, con la voz rota. Viene de un número desconocido. Rafael, hay alguien ahí fuera. Y sabe que estamos aquí. Mi primer instinto fue la protección. Me levanté de la cama, tratando de parecer más valiente de lo que me sentía. Le dije que seguramente era una broma de mal gusto, algún idiota con demasiado tiempo libre. Mientras hablaba, me acerqué a la puerta, conteniendo la respiración. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, silencioso, bañado en la luz amarillenta y enfermiza de la lámpara del techo. No había nadie. Abrí la puerta con cuidado. Nada. El aire estaba quieto. No hay nadie, mi vida. Tranquila, le dije al volver a la habitación. Pero mi tranquilidad era una fachada. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Los días que siguieron fueron peores que la propia noche de las fotos. La amenaza inmediata se había ido, pero dejó tras de sí un veneno que lo impregnó todo. Livia se transformó. Se movía por la casa como un autómata, sus gestos medidos, su voz desprovista de emoción. Hablaba en frases cortas, precisas, como si estuviera leyendo un guión. Ya no era mi Livia, era alguien interpretando el papel de mi novia. Yo sentía como si el reloj de mi cabeza hubiera sido reprogramado por alguien más, como si mis ciclos de sueño y vigilia ya no me pertenecieran. No dormía, pero ella tampoco, aunque fingía. Se metía bajo las sábanas, me daba la espalda y se quedaba completamente inmóvil durante horas. A veces me sentaba en el borde de la cama solo para mirarla, tratando de adivinar si realmente dormía o si simplemente me ignoraba. En más de una ocasión, la vi abrir apenas los ojos, como si comprobara que yo seguía ahí. Una tarde, mientras ella se duchaba, su celular vibró sobre la mesa. No lo iba a tocar. No soy ese tipo de persona. Pero la pantalla se encendió y vi la notificación de un mensaje. El remitente solo decía, Antonio, agencia. No respondí, pero algo dentro de mí me obligó a anotar el número. Horas después, cuando ella ya estaba en la cama, en su trance de sueño falso, entré a la cocina y marqué desde mi celular. No respondió nadie, pero la casilla de voz me sorprendió. Una voz femenina, casi robótica, dijo, hola, este número no está más en uso. Al día siguiente, la paranoia dio un paso más. Recibí un sobre en nuestro buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Dentro había 2 hojas de papel, impresiones de correos electrónicos. En ellos, Livia se refería a una colega llamada Vivian como inútil, plana, ridícula y decía que se iba a encargar de que esa estúpida no sobreviviera otro trimestre. La firma del remitente era un correo electrónico, vivian.k@hotmail.com. Leí los papeles 10 veces. Luego miré a Livia, que cortaba una manzana en la cocina como si nada. Le pregunté si alguna vez había trabajado con una Vivian. Alzó las cejas, sin mirarme. Otra vez con eso, dijo con frialdad. Ya te lo conté todo. Estás obsesionado. Su tono, esa pausa antes de responder, esa risa casi imperceptible al final,
eran un eco helado de algo que aún no entendía, pero que ya había empezado a temer. La negación de Livia no me tranquilizó, al contrario, fue como echarle gasolina a la pequeña llama de mi ansiedad. Empecé a buscar, no porque quisiera encontrar algo, sino porque sentía que no tenía otra opción. El apartamento se había convertido en una caja de rompecabezas y yo necesitaba encontrar cada pieza, aunque odiara la imagen que estaban formando. Mi búsqueda comenzó de forma errática. Cajones, libros viejos, facturas antiguas. Nada. Hasta que una noche, mientras Livia dormía o fingía dormir, mis ojos se posaron en una hoja de papel arrugada y mal doblada, metida detrás del microondas, como si alguien la hubiera escondido con prisa. La reconocí por su letra. Era de Livia. Solo una frase estaba escrita, pero fue como un anzuelo que se me clavó en el pecho. Rafael cree que soy una buena persona. ¡Qué ingenuo! Si él supiera lo que hice en la agencia. Esa frase fue la confirmación que necesitaba. Mi búsqueda se volvió sistemática. Recordé una carpeta negra que ella siempre guardaba en el estudio, una que, según decía, contenía viejos papeles de impuestos. La abrí. Dentro no había declaraciones fiscales. Solo había una cosa, una memoria USB negra y sin etiquetas. Con el corazón latiéndome en la garganta, la conecté a mi notebook, bajando el volumen para que el clic del sistema no la despertara. La carpeta contenía solo 3 archivos, un documento de Word llamado Concepto Campaña, DocX, una presentación en PDF titulada Vivian Original, PPTX y un archivo de video. Abrí el Word primero. Estaba en portugués. Era un documento de marketing detallado, con exactamente las mismas ideas, los mismos eslogans e incluso la misma paleta de colores del proyecto que Livia había presentado meses atrás. El proyecto que le había valido un ascenso importante. En el encabezado, como autora, figuraba un nombre, Vivian R. Mi estómago se cerró. Cerré el documento y abrí el PDF. Era lo mismo, pero más gráfico, más elaborado. La presentación era brillante. Y al final, en la última diapositiva, había una nota personal escaneada, escrita a mano con una letra rígida y fría: si llegas a presentar esto, sabes que no es tuyo. Era inconfundiblemente la letra de Vivian. Finalmente, el video. Le di al play. Era una grabación de celular de mala calidad, filmada a escondidas en lo que parecía una sala de reuniones o una cafetería. Livia estaba sentada frente a alguien que quedaba fuera de cámara. Reía, con una confianza que yo no le había visto en semanas. Yo no robé nada, decía, encogiéndose de hombros. Solo lo mejoré, ¿o ahora es delito ser más inteligente? Hizo una pausa, tomó un sorbo de café y añadió: ella me da lástima, la verdad. Toda rara, socialmente incómoda. Me pone nerviosa. Que se busque otro trabajo, no me importa. No pude terminar de verlo. Cerré todo, saqué la USB y la guardé de nuevo en la carpeta negra, exactamente donde la había encontrado. No quería que supiera que había descubierto su secreto. Pero ya era tarde. Cuando volví a la sala, ella ya no estaba en la cama. El corazón me dio un vuelco. Miré al pasillo, al baño. Nada. El dormitorio estaba vacío. Y entonces la escuché detrás de mí. ¿Qué buscabas? Me giré. Estaba parada junto a la entrada de la cocina, con el pelo mojado y una toalla sobre el hombro. Su mirada no era de sorpresa, sino de una calma aterradora, como la de quien ya sabe la respuesta y solo espera la mentira. Nada, dije, con la boca seca. ¿Seguro? Porque te vi en el estudio. Estaba viendo un archivo. Pensé que era de impuestos. Una pausa larga, densa. ¿Y lo leíste?, preguntó, avanzando un paso. No dije nada. No podía. Livia se acercó más, su voz ahora un susurro. Eso no era para ti. No sabes cómo eran las cosas allá. Era una guerra, Rafael. No tienes ni la más mínima idea de lo que tuve que hacer para sobrevivir. Y eso justifica robar, logré decir. Se quedó en silencio, mirándome con los ojos muy abiertos.
Una lágrima solitaria se formó en la comisura de su ojo, pero no cayó. No es tan simple, dijo. Se dio la vuelta y se fue a nuestro cuarto. Escuché el sonido de la cerradura al girar. Esa noche dormí en el sillón, si es que a eso se le puede llamar dormir. A la mañana siguiente, me despertó un ruido seco. Era mi notebook, que se encendía solo. Cuando me acerqué, la pantalla mostraba la carpeta de la memoria USB, pero estaba vacía. Los 3 archivos habían desaparecido. Revisé la papelera de reciclaje. Nada. Era como si nunca hubieran existido. Desde ese momento, la casa empezó a sentirse diferente, no por lo que faltaba, sino por la ominosa posibilidad de lo que podía estar ahí sin que yo lo supiera. La idea me atravesó una mañana mientras me lavaba los dientes. Vi el reflejo de la sala en el espejo del pasillo y algo no cuadraba. El ángulo. Era imposible que desde esa posición, el espejo pudiera mostrar esa parte del corredor. Me quedé de pie frente a él durante varios minutos, probando desde distintos puntos. Y entonces lo vi. El reflejo mostraba un fragmento del pasillo que físicamente no debería poder captar. Toqué el marco. Era antiguo, de madera pesada. Intenté moverlo, pero no cedía. Sin embargo, al presionarlo desde el lado derecho, escuché un leve crujido. No sonó como vidrio contra madera, sonó como hueco. Fui a la caja de herramientas y volví con un destornillador plano. Con cuidado, lo inserté por la ranura y empujé. El marco cedió apenas 1 centímetro, suficiente para revelar la verdad. No era un espejo. Era un cristal falso, un espejo de doble cara. Del otro lado, solo había oscuridad. Me congelé. Mi primer impulso fue llamar a Livia, pero estaba en la ducha. En cambio, con el corazón martilleándome en el pecho, saqué mi celular. No me atreví a empujar más el marco. Apunté la lente de mi cámara directamente al centro del cristal, donde mis ojos solo veían negrura, y tomé una foto con flash. Revisé la imagen. Y ahí estaba. Una silueta borrosa, una forma humana apenas distinguible, justo donde el ojo desnudo no percibía nada, pero el sensor digital sí. Alguien había estado ahí, observando. Volví a colocar el marco en su sitio, fingiendo que no lo había tocado. Minutos después, Lidia salió del baño, peinándose con una calma exasperante. Me miró a través del reflejo de la pantalla apagada del televisor. «Dormiste poco», dijo. Asentí. «¿Pasa algo?», preguntó. «¿Y si te preguntara yo lo mismo?», respondí, incapaz de contenerme. «Pareces distinta. Menos tú». Lidia sonrió, pero era una sonrisa sin alegría, una mueca tirante. ¿No piensas que tal vez el que está cambiando eres tú? No respondí. Quería gritarle, sacudirla, exigirle saber qué estaba ocultando. Pero también una parte de mí, una parte estúpida y leal, quería abrazarla y decirle que confiaba en ella. En lugar de eso, le pedí que fuéramos a caminar. Aceptó. Mientras buscaba su abrigo en el armario, dejó su celular desbloqueado sobre la cama. Fue solo 1 segundo, pero fue suficiente. Vi una conversación abierta con un contacto sin nombre, identificado solo por un emoji de una cara sonriente. El último mensaje recibido decía, «Hoy no la toques». Hoy él duda solo. Lo leí 1, 2, 10 veces. Pero no tuve tiempo de tomarle una foto. Ella volvió con el abrigo puesto y me sonrió como si nada. Fuimos a caminar por el parque, pero yo ya no estaba allí. Mi mente estaba atrapada en esa frase, en el espejo, en la sensación de que nuestra vida era un escenario y nosotros éramos los únicos que no conocíamos el guión. Esa noche, la curiosidad pudo más que el miedo. Esperé a que Lidia se durmiera y volví al espejo del pasillo. Esta vez, llevaba una pequeña linterna. Empujé el marco de nuevo. Apunté la luz hacia la oscuridad. Y la vi. Ya no había una silueta. Había una cámara. Pequeña, negra, profesional, apuntando directamente a nuestro living. Una diminuta luz roja parpadeaba a un ritmo lento y constante. Saqué mi celular para grabar la prueba definitiva.
Apunté la cámara de mi teléfono al hueco, enfoqué la luz roja parpadeante. Le di a grabar. Pero cuando revisé el video, me quedé helado. En la pantalla de mi celular no había ninguna cámara. No había ninguna luz roja. Solo se veía el interior oscuro y polvoriento del hueco de la pared. El espejo volvía a ser eso, un simple espejo, como si se estuviera burlando de mí, borrando la realidad ante mis propios ojos. La imposibilidad de probar lo que había visto me estaba volviendo loco. Al día siguiente, todo me parecía fuera de foco, como en un sueño febril. Livia me preparó café y me lo dejó en la mesa con una sonrisa suave, sin hablar. Pero cuando la miré, juraría que no era su sonrisa. Era otra, más ancha, más sostenida, como si no tuviera músculos detrás, sino hilos manejados por un titiritero. Quise preguntarle por el espejo, por la cámara, por el mensaje, pero una voz en mi cabeza susurraba, no lo digas. Estás solo en esto. Salí a caminar sin rumbo, solo para respirar aire que no se sintiera viciado por los secretos. Al volver, horas después, escuché su voz desde la entrada. Hablaba por teléfono. Sí, decía ella. Él duda. Lo sé. Se nota en cómo me mira, en cómo se aleja, en cómo calla. Hubo un silencio, y luego una carcajada baja, controlada. Tal vez ya no necesitemos más. Entré en la sala. ¿Con quién hablabas?, pregunté, tratando de sonar casual. Con mi hermana, Jackie, respondió al instante, sin titubear. Pero mentía. Lo supe por el tono. Yo había escuchado a Livia hablar con su hermana cientos de veces, y esa voz no era esa. Esa voz era fría, calculadora, cómplice. La mañana siguiente, la farsa terminó. Un hombre con chaqueta negra, rostro inexpresivo y barba bien recortada tocó el timbre. Me entregó un sobre grande y rígido. Para la señorita Livia Duarte, dijo, y se fue. No era un sobre anónimo. Llevaba el membrete de la agencia donde ella había trabajado. Livia lo tomó con una calma sobrenatural. Dentro había una carta oficial anunciando la reapertura del caso de derechos de autor vinculado al proyecto presentado por la colaboradora Vivian R. Más abajo, enumeraban las pruebas adjuntas, capturas de pantalla, documentos internos, metadatos, testimonios. Todo estaba archivado en un pendrive que venía con la carta. Cuando Livia lo vio, no mostró sorpresa, solo una especie de resignación cansada. Fingió que no pasaba nada, pero yo sabía que el juego había terminado. Esa noche, Jackie, la hermana de Livia, llegó sin avisar. Traía la cara demacrada, el pelo recogido de cualquier manera y los ojos inyectados en una especie de rabia muda. Apenas cruzó la puerta, me abrazó fuerte. Me enteré, dijo. Lo del pendrive. Me lo contó una amiga. Dicen que todo está explotando en la agencia. Se levantó y caminó hasta la puerta del dormitorio donde Livia se había encerrado. Tocó. Nada. Tocó otra vez. Livia. Soy yo. Después de unos segundos, la cerradura giró. Jackie entró y cerró la puerta. Al principio solo escuché murmullos, pero luego las voces se elevaron. Eran susurros furiosos. No puedo creer que fueras capaz de eso, decía Jackie. No sabes nada, respondía la voz de Livia, pero sonaba distinta. Siempre te creíste mejor que todos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez eres igual que ella. ¿Quién? Vivian. Un silencio denso, pesado, cayó sobre el apartamento. Golpeé la puerta. ¿Todo bien ahí? Nadie respondió. Segundos después, Jackie salió, pálida, respirando agitada. Me miró como si no me reconociera. ¿Qué pasó?, le pregunté. No lo sé, murmuró. Me dijo cosas, que no sé si son verdad. Pero su voz, no sonaba como ella. Era como si alguien más hablara desde adentro. ¿Qué te dijo? Jackie tragó saliva. Que yo fui parte de esto. Que Vivian me odiaba por mi cercanía con ella. Que tal vez todo empezó por mí. Eso no tiene sentido. Lo sé, dijo,
abrazándose a sí misma. Pero cuando me lo dijo, le creí. Por un momento, creí que todo esto era culpa mía. Al día siguiente, llegó otro paquete. Era una caja pequeña, sin remitente. Dentro, otro USB. Esta vez, lo conectamos juntos, Livia, Jackie y yo. Ya no había secretos entre nosotros, o eso creíamos. El video comenzó. Era una grabación en plano fijo. Livia sentada frente a una cámara, con una expresión vacía. Mi nombre es Livia Duarte, decía la mujer en la pantalla, con la voz de Livia, el rostro de Livia. Y este video es para corregir una mentira. El proyecto que presenté como propio no era mío. Lo tomé del archivo personal de Vivian R. sin su permiso. Lo hice sabiendo que era injusto, que arruinaría su carrera. Lo hice porque quería ganar. El video terminó. Jackie me miró, horrorizada. Livia temblaba. Yo no grabé eso, susurró. No así. No con esas palabras, no tan directo, esa no soy yo. ¿Estás diciendo que editaron tu cara, tu voz? Preguntó Jackie, incrédula. Livia la miró, con los ojos llenos de pánico. No lo sé. No estoy segura, ya no sé qué parte de mí es real y cuál es la que ella me metió en la cabeza. Esa misma noche, mientras Livia dormía sedada por un calmante, Jackie me tomó del brazo. Necesito encontrarla. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que nos destruya. No discutí. Jackie había rastreado un perfil secundario que Vivian usaba en redes. Consiguió una dirección. Un espacio de coworking en el centro de la ciudad. Cuando llegamos, el edificio estaba abierto. Subimos al segundo piso. El pasillo era angosto, con puertas de vidrio esmerilado. Una de ellas estaba abierta. Entramos. La oficina estaba vacía, pero una laptop seguía encendida sobre el escritorio, con la pantalla bloqueada. A un lado, una taza de café aún tibio. En la papelera, un sobre idéntico a los que habíamos recibido. Lo abrimos. Dentro, solo una frase manuscrita: llegaron tarde, como siempre. En ese instante, la pantalla de la laptop se apagó con un chispazo. Un sistema de autodestrucción de datos. Revisamos cada rincón. En el último cajón, pegado con cinta adhesiva, encontramos un post-it. Tenía una dirección escrita a mano y la palabra backup. La calle quedaba a 20 minutos. Era un depósito cerrado en una zona industrial, con las ventanas cubiertas con madera. Golpeamos. Nadie respondió. Pero cuando nos dábamos la vuelta para irnos, escuchamos pasos adentro. Leves, regulares. Nos acercamos a la reja oxidada. De repente, una luz se encendió en el interior, una única bombilla amarilla que colgaba del techo. Iluminaba un espacio completamente vacío, excepto por una cosa, un espejo alto, de marco blanco, idéntico al que teníamos en casa. Frente al espejo, una figura borrosa e inmóvil. No logramos verle el rostro. La luz se apagó. Jackie gritó su nombre. Silencio. Forzamos la reja, pero estaba cerrada con una cadena gruesa y un candado. Volvimos al auto, derrotados. Y entonces lo vimos. Sobre el asiento del copiloto, donde antes no había nada, había una hoja de papel. Era una foto de nosotros dos, de espaldas, mirando por la reja del depósito. Había sido tomada desde adentro. No hablamos durante el camino de regreso. Cuando llegamos al departamento, la puerta estaba entreabierta. Entramos en silencio. Livia estaba sentada en el suelo del living, con su laptop frente a ella. Las luces estaban apagadas, solo la pantalla iluminaba su rostro. No dijo nada al vernos, solo giró la pantalla hacia nosotros. Había un documento de Word abierto. El título: Declaración de Responsabilidad Personal. Con una voz suave, firme, sin quiebres, empezó a leerlo en voz alta. Yo, Livia Duarte, declaro que el proyecto presentado como original fue producto de una apropiación indebida. Reconozco que mi conducta no solo dañó a una colega, sino que también violó los principios éticos fundamentales de mi profesión.
Hago esta declaración por decisión propia, sin coacción. Guardó el archivo y, ante nuestra mirada atónita, lo envió por correo electrónico a su abogado y a la agencia. Luego apagó la laptop. ¿Por qué?, susurró Jackie. Porque ya no puedo sostener la mentira, respondió Livia, con una sonrisa triste. Porque no sé dónde termina Vivian y dónde empiezo yo. Porque quizás ella tiene razón, y yo no merecía nada de lo que tenía. 3 semanas después, la sentencia fue leída en una sala helada. Condena por apropiación indebida de propiedad intelectual. Inhabilitación profesional por 2 años. Multa. Y arresto domiciliario con monitoreo electrónico durante 8 meses. Regresamos al departamento. La policía instaló los sensores, los cables, y le colocaron una pulsera en el tobillo. Pasó la primera noche sin hablar, solo mirando por la ventana. A la mañana siguiente, encontré una carta debajo de la puerta. Era una impresión en blanco y negro. Una foto mía, sentado en el juicio, viéndola desde atrás. Debajo, una frase escrita con marcador rojo: ahora sabes cómo se siente verla caer. Esa noche, Jackie se fue. Dijo que necesitaba espacio. Me quedé solo con Livia. ¿Crees que me lo merezco?, me preguntó desde el sofá. No respondí. ¿Aún me crees?, insistió. La miré largo rato y no supe qué decirle. Me levanté para ir al cuarto. Cuando abrí la puerta, lo vi. Un espejo nuevo, alto, con marco blanco. Idéntico al del depósito. No estaba ahí antes. Nadie lo había traído. Me acerqué, temblando. En la esquina inferior derecha, una inscripción grabada en el vidrio: yo también puedo ser vos. Di un paso atrás y, en el reflejo, vi algo. Una figura que no estaba en la habitación real. Una mujer sonriendo detrás de mí. Giré bruscamente. Nada. Volví a mirar el espejo. Estaba vacío. El reflejo era normal. Justo en ese momento, el celular de Livia vibró sobre la mesa. Una notificación: Google Fotos. Copia de seguridad automática activada. Nueva imagen guardada. Era una foto mía en la cocina, y al fondo, en el pasillo, Vivian, o alguien que se le parecía, mirándome desde adentro. Pasaron años. Traté de rehacer mi vida. Jackie se fue del país. Livia ya no está conmigo. A veces pienso que la perdí mucho antes de todo esto. Ahora vivo en otra ciudad. Mi apartamento no tiene espejos en los pasillos. O eso quiero creer. Esta noche no podía dormir. Eran las 2:48. Encendí la notebook. Por inercia, abrí Reddit. Un foro privado de historias reales. Un post nuevo, subido hace 9 minutos. Título: ¿alguien más recibió mensajes así de su novia? No sé por qué lo abrí. Tal vez ya sabía lo que iba a encontrar. El post empezaba igual que mi historia, las mismas frases, el mismo miedo. Pero al final decía: no sé, capaz estoy paranoico, pero me acaba de llegar un mensaje de un número que no conozco. Dice: yo también puedo ser vos, ¿esto le pasó a alguien más? Me quedé inmóvil frente a la pantalla. Mi reflejo era débil, casi inexistente. Y entonces lo sentí. Esa sensación vieja, el roce en la nuca, como si alguien respirara muy cerca. Me di la vuelta. Nada. O eso pensé, hasta que vi mi celular encenderse solo sobre la mesa. Una notificación. Google Fotos. Copia de seguridad automática activada. Nueva imagen guardada. La abrí. Era una selfie, tomada desde el pasillo, desde afuera de mi propio apartamento. La cortina estaba levemente corrida. Se me veía a mí, de espaldas, frente a la notebook. Y al fondo, justo detrás de mi silla, una sombra.